Argentina, de 1930 a 1946. En el año de 1930, Argentina da paso a la vida moderna. Para esto surge un golpe militar que provoca el derrumbamiento del gobierno constitucionalista y da comienzo a una serie de democracias débiles, obviamente interrumpidas por golpes de Estado y dictaduras militares. Como sabemos, la caída de la depresión de 1930 cambió la manera permanente del camino del desarrollo económico de la Argentina. Es decir, como se sabía, la Argentina dependía de manera extraoficial de la Gran Bretaña. Dicha depresión causó el descenso de las exportaciones agrarias y una expansión de la manufactura. Esto precisamente perjudicó a la estabilidad de la relación anglo-argentina. Hubo disminución en el crecimiento demográfico debido al fin de la inmigración por parte de los europeos. En el año de 1930 también se registró una aceleración de un profundo cambio ideológico, es decir, la decadencia del liberalismo y la ascensión del nacionalismo. Este último, en 1930, se convirtió en un movimiento político que complementaba e intensificaba los otros cambios, es decir, este actuaba en ámbitos como el gobierno, las instituciones, la economía y la sociedad. Es a partir cuando en septiembre de 1930 cae la democracia y vuelve la oligarquía, que al principio se sostuvo por medio del ejército y luego durante un poco más de tiempo mediante un fraude electoral. Eso quiere decir que la represión de la oligarquía conservadora en el decenio de 1930 significó una regresión del sistema político que había predominado antes de la reforma electoral de 1912 y la victoria obviamente de los radicales de 1916. Es decir, que a partir de 1930 se produjo una lenta liberalización y que a principios de 1940, bajo el presidente de Roberto María Ortiz, la política parecía a un punto de entrar a un nuevo proceso de democracia. En el centro de la política económica y conservadora durante la depresión estuvo el Tratado de Rocan-Runciman. Este tenía como objetivo proteger los históricos vínculos comerciales y financieros con la ya antes mencionada Gran Bretaña, que principalmente la oligarquía del siglo XIX ya había creado. El régimen conservador hizo frente a la depresión con notable éxito, como ya lo habíamos hablado, es decir, la recuperación empezó ya en 1934 y a finales del decenio Argentina parecía prosperidad como en los años 20. El derrumbamiento del conservadurismo en junio de 1943 a raíz del segundo golpe militar fue en parte el resultado de la Segunda Guerra Mundial, es decir, que a partir de 1939 provocó una crisis en las relaciones internacionales y la política económica de dicho país. Ante la rápida caída del comercio exterior, los líderes conservadores hicieron esfuerzos vigorosos por crear una relación nueva precisamente parecida con la de Estados Unidos. Sin embargo, al negociar con el Tratado de Estados Unidos en 1940 y 1941, Argentina no logró alcanzar su principal objetivo, que era la apertura del mercado norteamericano a sus exportaciones de carnes y cereales. Como sabemos, la industria estaba en expansión y atraía a la población desplazada del campo hacia las ciudades. Es decir, estos cambios contribuyeron a debilitar la base política del conservadurismo porque redujeron la dominación de los productos agrarios al tiempo que se intensificaba el peso de sectores que dependían de las manufacturas urbanas. El golpe militar de 1943 desencadenó la revolución nacionalista. Esta se comprometió a destruir todos los lazos imperialistas, precisamente para llevar a cabo la expansión de la industria patrocinada por el Estado y una nueva industria de armamentos. Se buscaba implementar un sistema político autoritario que extirpara el comunismo y el liberalismo. Dirigida por los nacionalistas, Argentina emprendió una reforma radical y dio un profundo cambio político, que durante 1943 y 1946 fue un periodo de ascenso para Juan Perón, que culminó como elección a presidente. Es decir, con el respaldo del movimiento de las masas obreras, los peronistas llegaron al poder con un programa de industrialización y una reforma social. La victoria de Perón de 1946 y el triunfo del populismo nacional y atraía a la población desplazada del campo hacia las ciudades. Es decir, estos cambios contribuyeron a debilitar la base política del conservadurismo porque redujeron la dominación de los productos agrarios al tiempo que se intensificaba el peso de sectores que dependían de las manufacturas urbanas. La política bajo Uriburu y Justo. La Revolución de septiembre de 1930 fue fruto de las profundas animosidades personales de Hipólito Yrigoyen, presidente de la República de 1916 a 1922 y de nuevo a partir de 1928.
Este despertaba en los conservadores, es decir, en 1930 eran pocos los conservadores que se oponían a la democracia como un sistema político. En 1937, durante su campaña para alcanzar la presidencia, Roberto María Ortiz declaró que la revolución de 1930 había puesto fin a un sistema de desgobierno que sustituía el imperio de la ley por el capricho arbitrario de un demagogo, que supeditaba el interés general de la nación a apetitos desordenados estimulados por la presión de lo más bajo de las masas. Los conservadores odiaban a Giroven. Desde hace mucho tiempo habían hecho todo lo posible por acabar con su reputación antes de las elecciones de 1928, y poco después de estas empezaron a conspirar para derrocarle. Giroven fue víctima de una pugna por los recursos, que disminuían rápidamente entre los intereses exportadores y poseedores de propiedades, la mayoría de ellos conservadores y la clase media urbana que era principalmente radical. El golpe del 6 de septiembre de 1930 fue una acción casi exclusivamente militar. El general José Félix Uriburu prohibió explícitamente la participación de los civiles, pues después de hacerse con el poder, los revolucionarios proclamaron un gobierno provisional encabezado por el propio Uriburu. El nuevo régimen consistía casi enteramente en civiles, pero la mayoría de ellos eran conservadores. Para Uriburu el propósito de la revolución era establecer un mejor sistema de representación y evitar así la tiranía como una minoría mística, como los caciques rigonistas. Así pues, la etiqueta que mejor cuadra a la facción es la de la liberal conservadora, y la facción que difería de los nacionalistas capitaneados por Uriburu es la que se oponía a la reforma constitucional y a la representación corporativa, que al igual que los otros adversarios de Uriburu veía como potencialmente fascista. Es esencial la disputa entre liberales y nacionalistas. Al momento crítico de la pugna entre las dos facciones llegó en abril de 1931, cuando Sánchez Orondo, como ministro del Interior, convocó elecciones en la provincia de Buenos Aires con la intención de utilizarlas para demostrar el apoyo a Uriburu y reforzar este contrajusto. El plan falló por completo cuando las elecciones dieron una victoria amplia y de todo imprevista a los radicales. De esta manera Justo logró abrirse de paso hasta la presidencia en 1931, habiendo mantenido cuidadosamente su prestigio en el ejército entre las fuerzas vivas encabezando la recién formada Concordancia. Al tomar posesión de su cargo en 1932, Justo levantó el estado del sitio que estaba en vigor desde la Revolución de 1930. La persuasión y la manipulación se convirtieron en los rasgos distintivos del régimen de Justo. Durante un tiempo logró la estabilidad política, pero a costa de un aumento de la desilusión y las indiferencias populares. Economía y sociedad en el decenio de 1930. La revolución de 1930 tuvo lugar en el momento en que la economía de Argentina presentaba los efectos de la depresión, es decir, que durante 1930 y 1931 las ganancias obtenidas gracias a la exportación cayeron en un tercio. Es así que el Producto Interno Bruto iba descendiendo de manera considerable. Aún así, la crisis afectó seriamente a la agricultura y también provocó una oleada de quiebras precisamente en las ciudades, ¿no? Que se dedicaban también las empresas de manufactura y el comercio. La rápida caída de los ingresos provocada por la depresión agravó las dificultades que tenía el nuevo gobierno para frenar la subida de la deuda pública. El gobierno respondió con rigurosos recortes de gastos en un intento de contener principalmente la caída de los ingresos. El gobierno subió los impuestos y en 1931 introdujo lo que se puede decir un impuesto sobre la renta que pretendía disminuir la dependencia de los derechos arancelarios como fuente de finanzas públicas. Es aquí donde toma protagonismo un personaje importante para la Argentina, ya que durante las reformas económicas de finales de 1933, Federico Pinedo, que era considerado como una figura ortodoxa que había logrado controlar los déficits de balanzas de pagos, frenar el gasto público y evitar el impago de la deuda exterior. Pinedo, en cambio, se demostró ser un hombre imaginativo e innovador, ya que en 1934 consolidó una deuda pública, medida que fomentó la bajada de los tipos de interés y desvió las inversiones de los bonos del Estado de alto rendimiento, que para 1934 el crecimiento económico ya se había reanudado en Argentina. El auge del nacionalismo. Durante el decenio de 1930, la política argentina empezó a experimentar cambios y realineamientos que culminarían con la subida del Perón al poder. De las nuevas corrientes políticas de este periodo, el nacionalismo se convirtió en el más central e importante. Las raíces del nacionalismo eran complejas y se remontaban a principios del siglo XIX.
Es aquí donde el nacionalismo, movimiento de la extrema derecha cuyos orígenes y contenidos eran más complejos que los de los Borja, se convirtió en la segunda corriente nacionalista del decenio de 1930. Cabe destacar que el nacionalismo no era un partido político. Los nacionalistas interpretaron un papel importante en la formación del incipiente movimiento antiimperialista, que iba encontrando los partidarios no solo en la derecha, sino también en la izquierda y en el centro. El antiimperialismo argentino creció sobre una red de teorías relativas a conspiraciones de tipo que era fundamental para las tácticas y técnicas políticas de la ultraderecha. Argentina, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Poco antes de la Segunda Guerra Mundial, Argentina se encontraba más o menos en la misma posición próspera y prometedora que la que gozaría en vísperas de la Primera Guerra. El país mantenía su diversidad regional junto con la desigualdad estructural que concentraba en una parte desproporcionada de la población la riqueza y los recursos en Buenos Aires y sus alrededores. Durante los años 30, los líderes conservadores reconocían frecuentemente que las restricciones que habían impuesto a las importaciones y sus intentos de recaudar el comercio exterior fomentarían el crecimiento industrial. A finales del decenio de 1930, la expansión industrial despertaba mayor interés entre los sindicatos, al percibir estos que la nueva industria significaba nuevos puestos de trabajo. Algunos, al igual que los nacionalistas, arguían que una nueva política de progresiva distribución de la renta debía acompañar al apoyo de la industria. Algunos industriales, sin embargo, habían empezado a apoyar el proteccionismo. Poco a poco las ideas proteccionistas fueron ganando aceptación después de 1933, cuando la Unión Industrial de Argentina, la mayor y la más poderosa de las asociaciones patronales urbanas, dirigió una campaña contra el dumping extranjero. A comienzos de 1938, la presidencia de 6 años de Agustín Pedro Justo llegó a su fin. Economía y política de 1940 a 1943. A finales de 1940, el gobierno conservador procuró responder a la caída del comercio con un plan de reactivación económica, más conocido como el Plan Pinedo, pues su actor principal era Federico Pinedo. Este principalmente ocupaba el mandato como ministro de Hacienda. Dicho plan concibió basándose en la suposición de que durante el siguiente año, a partir de 1941, las exportaciones permanecerían en niveles inferiores a los de la depresión. Pinedo propuso que se usara el gasto público como mecanismo de anticiclo para reactivar la demanda, minimizar la inflación y salvaguardar el empleo. El Plan Pinedo representó la entrada de Argentina en el campo de la planificación económica global. En 1940, el gobierno todavía era sumamente sensible a la acusación de que se le inclinaba hacia la financiación mediante el déficit con el consiguiente de riesgo de inflación. El Plan Pinedo ofreció una fórmula para el cambio controlado y cierto grado de diversificación que serviría para contener los efectos de la guerra y minimizar la agitación y la dislocación. Pero no pasó de ser un plan, todo a su vez que apareció cuando el país ya había caído en una crisis política. El Plan Pinedo también planteó un asunto que ahora era de mayor importancia, las relaciones con Estados Unidos. El objetivo de promover la industria se apoyaba con la suposición de que la Argentina podría continuar importando los bienes del capital y las materias primas de las que carecía. Sin embargo, para importar tenía que exportar o en su defecto asegurarse de una afluencia importante y continuar de los empréstitos e inversiones extranjeros. El Plan Pinedo también planteó un asunto que ahora era de mayor importancia, las relaciones con Estados Unidos. El objetivo de promover la industria se apoyaba con la suposición de que la Argentina podría continuar importando los bienes del capital y las materias primas de las que carecía. Sin embargo, para importar tenía que exportar o en su defecto asegurarse de una afluencia importante y continuar de los empréstitos e inversiones extranjeros. Una nueva relación con Estados Unidos no solo resolvería el asunto del comercio, sino que además también salvaguardaría con ello el dominio político de la clase que formaban los rancheros, los comerciantes y que sostenía el conservadurismo liberal. Por estas razones, Pinedo abogó por una cooperación estrecha y total con Estados Unidos. Los conflictos comerciales de los años 30 agudizaron las corrientes contra Estados Unidos que existían en estados latentes en Argentina.
A finales de 1941, tras el fracaso de la aproximación de Estados Unidos, Argentina se encontró privada de los mercados y petreros extranjeros. A finales de 1941, las influencias nacionalistas adquirieron más fuerzas y arraigo en el seno del ejército.